bendiga, mis amados hermanos, bienvenidos a este nuevo tema del día de hoy. Pero antes de dar inicio a nuestro tema, vamos a orar a Dios para que nos dé sabiduría y entendimiento sobre esta parte de la palabra que estudiaremos en este día. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, de poder aprender, Señor amado, de estos tiempos que tú has dispuesto para nuestro fortalecimiento, para nuestra edificación. Hoy ponemos delante de ti, Señor, este tema, Dios de la gloria, para que seas tú dándonos sabiduría, entendimiento de tu palabra, para que nos ayude, Señor, a crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Quita de nosotros, Señor, toda incredulidad, todo obstáculo, Señor, que se quiera levantar en contra de esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a poder entender y comprender todas las cosas que necesitamos para ser edificados. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver el tema de la fe. Es un tema muy importante para la vida del creyente, que aprenda a identificar cuál es la fe que Dios anima a que nosotros desarrollemos dentro de nosotros y a entender a veces qué significa tener la fe mal enfocada. Esto es lo que vamos a trabajar en el día de hoy en la primera parte del tema de la fe. Bueno, aquí en nuestra primera diapositiva dice recordemos. Es muy importante entender esto. Dice, los seres humanos tienen la capacidad de creer, aunque por causa de esa naturaleza pecaminosa, la fe humana se ha pervertido al punto de no reposar en Dios, sino en otras cosas. Es importante entender algo aquí, y es que todo ser humano tiene la capacidad de creer. Todo ser humano tiene la capacidad de tener convicciones, tanto físicas como, digamos, espirituales, también mentales. Esto lleva a que la persona, cuando llega a la vida cristiana, muchos sean confrontados cuando se les dice que su fe no es realmente la que espera Dios que nosotros tengamos. Recordemos que cuando Adán y Eva comieron del fruto en el huerto, era del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que el ser humano tiene, aunque no tenga a Cristo en su corazón, tiene la capacidad de hacer cosas buenas y hacer cosas malas. Vemos personas que pueden ser malas con otras personas a su alrededor, pero en su casa son, digamos, buenas personas, por así decirlo. Vemos personas que tienen la capacidad de ser buenas con los animales, pero son malos padres, son malos hijos, son personas que dañan el medio ambiente, pero con los animales son personas muy bondadosas, muy buenas. O vemos otros extremos, hay personas que son muy buenas con la naturaleza, respetan el medio ambiente, trabajan con él, pero también tienen problemas con los niños, tienen problemas con los ancianos. Entonces vemos que el ser humano, aún en medio de la naturaleza pecaminosa, tienen algunas manifestaciones que consideraríamos a nivel social buenas. Esto también implica que el ser humano nace con esa capacidad de poder creer y de enfocar sus creencias de acuerdo a la religión en la que fue criado, de acuerdo a la cultura en la que fue nacido. Entonces, si la persona nació en una cultura indígena, pues sus creencias van a ser enfocadas hacia esa parte. Y si vemos a una persona que nació, digamos, en otro país, con otras culturas, pues su fe va a ir direccionada a los dioses que están, digamos, en esas culturas. Más adelante daríamos en algún tema la definición de por qué de esos dioses y de por qué esas religiones. Será un tema que veremos más adelante en el discipulado. Pero entonces en este momento nos enfocaremos en el tema de lo que es la fe. Entonces todo ser humano, desde su naturaleza pecaminosa, puede creer en algo, pero algo que es importante. Por eso algo que nosotros debemos de tener en cuenta es que muchas veces cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, a veces nos encontramos con personas que se ofenden o se enojan cuando empezamos a hablarles del evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen estas frases: yo tengo mi fe, yo tengo mis creencias, así yo nací, así fue criado y nadie me va a mover de lo que yo pienso. Vemos comentarios como estos porque de alguna manera u otra pues estamos haciéndole ver a las personas por medio de la predicación de que su fe no está bien ubicada, no está correctamente según la palabra de Dios. Entonces, vemos que muchas personas adquieren esa capacidad espiritual con los años, aún estando en la naturaleza pecaminosa, y son personas devotas a las religiones donde están. Por eso es que usted ve que, digamos, en la iglesia tradicional aquí en Colombia,
vemos algo muy tremendo, es que hay personas demasiado devotas a esa religión, en cuanto a los que son esas peregrinaciones, en cuanto a lo que son esas promesas que esas personas le hacen a esta religión, a sus dioses, y vemos cómo las personas realmente pues profesan esa fe tan profunda en estos casos. Pero entonces cuando nosotros llegamos a Dios, una de las primeras cosas que Dios confrontará es que esa fe que viene del alma, por así decirlo, porque recordemos, en el nuevo nacimiento nos dimos cuenta que nosotros teníamos que nacer de nuevo porque nuestro espíritu estaba separado de Dios y por ende nuestro espíritu no tenía una comunión con Dios. Como todo ser humano nace separado de Dios debido al pecado, no tiene la capacidad de conectarse con el verdadero Dios. Esto es lo que hace que las personas vayan adquiriendo costumbres y vayan adquiriendo creencias de lo que los rodea. Entonces, cuando la persona viene a Cristo, una de las cosas que va a ser desafiadas en su vida por medio de la palabra es en lo que él cree y si realmente es bíblico o no lo es. Esto es un proceso que para muchos puede ser algo difícil porque viene con muchos conceptos, creencias en su vida, y cuando viene y lo mide por la palabra de Dios, pues se ve desafiado este conocimiento. Algunos tienen un corazón enseñable y corrigen su vida, dejan de creer en cosas que realmente no son bíblicas. Otros resisten un poco más, pero todo depende de nuestra disposición a la hora de reconocer qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo nos invita a Él a creer según su palabra. Entonces aquí vamos a ver en la siguiente diapositiva, dice: la palabra fe proviene del griego pistis, que quiere decir acción de depender, de recostarse sobre, o sea, confiar en Dios. En el Nuevo Testamento la fe es tanto una característica de fidelidad como también la convicción y la persuasión de la integridad de otro en quien se puede confiar. En este caso, cuando nosotros llegamos y empezamos a aprender la palabra de Dios, pues vamos a aprender a depender, a confiar en Dios. La fe que nosotros tenemos debe aprender a depender de quién es Dios y en su palabra. Esto es algo muy importante, debido a que el hombre ha desarrollado su confianza en las cosas creadas y no en su creador. Empezamos analizando lo que es fe de acuerdo al fruto del Espíritu Santo. Es importante entender algo. Para poder tener una fe auténtica, yo tengo que nacer de nuevo, porque parte del fruto del Espíritu Santo también es fe. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver la definición de la fe humana, o aquella pues fe que viene en la naturaleza pecaminosa, lo que les estaba diciendo al inicio del tema. Todos los seres humanos tienen una capacidad de creer. Lastimosamente, como tienen esa naturaleza pecaminosa, pues su fe siempre va a ir inclinada a lo que es la idolatría, a lo que es algo que va en contra de lo establecido por Dios. La fe humana se puede definir como la creencia, confianza o sentimiento de una persona en relación con algo o con alguien. En pocas palabras, la fe que viene nacida de esa naturaleza pecaminosa es un tipo de fe de que lleva a las personas a creer en algo tangible, en algo que puedan tocar, que puedan escuchar con sus sentidos y que realmente tengan la confianza de poderlo sentir. Por eso vemos que las personas que no tienen a Dios en su corazón necesitan cosas que acompañen su fe. Por eso vemos que hay muchas religiones o sectas que acompañan su fe con ídolos, y vemos cómo hay un gran movimiento de adoración a través de estos ídolos. Vemos cómo hay personas que se sienten seguras por tener una cruz en su cuello. Vemos personas cómo se sienten seguras porque ellos tengan una estampilla de algún santo en su cartera. Vemos cómo personas se sienten seguras simplemente por tener, digamos, una Biblia abierta con un vaso de agua en algún rincón de la casa, a través de lo que es agua bendita, etcétera, etcétera. Vemos cómo este tipo de personas se sienten seguros cuando ellos depositan su confianza en cosas materiales para ellos sentirse que están realmente siendo protegidos. También vemos que hay personas que van, digamos, a confiar. Esto viene de acuerdo a la influencia que nosotros hemos tenido culturalmente.
Digamos que en el caso de Colombia, pues Colombia ha sido influenciado por varias culturas. La española, que nos introdujo mucho a la nación en la idolatría. Vemos cómo a través de los españoles pues entra la idolatría a la nación y cómo es una de las principales, digamos, septas, del país. Vemos también cómo a través de la cultura indígena pues hemos sido influenciados en lo que es esa parte de lo que es la madre tierra, de lo que es las creencias con las plantas en el sentido mágico, de cómo la gente tiene mucha superstición de no abrir una sombrilla en la casa, de que el gato negro, de que el niño hay que colocarle una manillita roja para que no le dé ojo, de que el niño hay que vestirlo de rojo para que no le vaya a dar algo. O sea, vemos cómo las personas que tienen esa influencia pues también tienden a depositar su fe, por así decirlo, en esto. También Colombia pues ha sido influenciado por la cultura africana, donde la brujería y la hechicería y son realmente pues muy fuertes. Entonces vemos personas que trabajan con eso y hay personas que les gusta consultar brujos y hechiceros, les gusta que les den riegos, les gusta que le lean las cartas, el tarot, bueno, tantas cosas que al colombiano les gusta, y eso hace que pues nuestra cultura como colombianos esté muy influenciada en este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a Cristo? Pues que todo esto nos damos cuenta que primero es abominación para Dios y segundo que tenemos que empezar a desarraigar de nuestra vida, de empezar a mirar de que Dios no comparte la definición, por así decirlo, de la fe humana en relación a Él, porque el ser humano necesita creer. Cuando no tiene a Cristo en su corazón, cuando no ha nacido de nuevo, necesita creer en algo que Él pueda tocar. Entonces vemos que en muchas naciones eso se ve, ídolos, se ven rezos, se ven oraciones, se ven riegos, se ve mucha cosa que anima, digamos, a que la gente deposite su confianza en estas cosas. Digamos que así podríamos definir lo que es la fe humana. También hay personas que ponen su fe en seres humanos, en personas que ellos consideran prácticamente deidades, en personas donde ellos los vuelven dioses y vemos que les hacen reverencia, les besan el anillo, vemos personas que realmente ven como alguien sumamente sagrado e intocable a seres humanos, y vemos cómo lo siguen al punto hasta de llegar a morir por una persona de esas. Entonces este es el tipo de fe en la que cuando nosotros llegamos a Cristo tenemos que empezar a eliminar de nuestra vida, porque si bien nacemos de nuevo, nuestra alma está acostumbrada a este tipo de fe. Ella aprendió a creer de esta manera, y cuando llegamos a Cristo y nacemos de nuevo, que lo vimos en el tema del nuevo nacimiento, pues nuestra mente, nuestros recuerdos, todo aquello que quedó allí en nuestro pensamiento, pues tiene que empezar a ser redefinido, reevaluado y reaprendido por nosotros, y empezar a enseñarle a nuestra alma que la verdadera fe no es como ella la aprendió, sino como realmente lo dice la palabra de Dios. Entonces aquí dice la fe que es bíblica, que es algo que Dios empieza a describirnos, pues nos la describe en Hebreos 11:1 y hace referencia a pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto es muy importante porque ya Dios en Hebreos 11:1 dice algo tremendo, y es: ¿cuál es la verdadera fe? Es la que se tiene en la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Una de las cosas que nos define a nosotros como cristianos es de que nuestra fe no reposa en cosas materiales ni visibles, sino que nosotros entendemos que nuestra convicción es de Dios, aunque no lo vemos. Nosotros creemos que Él es real por los hechos, por el testimonio y los milagros que ha hecho por medio también de su palabra, y la certeza que tenemos es la palabra de Dios en nuestra vida. Quizá por eso cuando una persona llega a la vida cristiana, a veces tiene desafíos tan grandes como el siguiente. Llegan un niño que de pronto el niño recién nacido, en la iglesia cristiana no tienden a bautizar los niños recién nacidos porque no es bíblico, pero en la tradicional sí lo hacen. Entonces, cuando una persona llega a Cristo con su bebé, pues él espera un protocolo
como lo hace la tradicional, inmenso entre el bautismo, en todo lo que se hace para bautizar a ese niño, porque dicen que si no se bautiza, son las creencias de ellos, ¿no? Se lo va a llevar el diablo, se muere y no se va para el cielo, bueno, tantas cosas. Pero cuando llegan a la vida cristiana y ese bebé nace, y dicen, pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer con mi hijo? Dice, pues la Biblia dice que se presentan en la congregación los niños, se ora por ellos y ya. Entonces la persona como que compara todo el esplendor y el despliegue de idolatría de este lado con algo tan sencillo como oremos por el niño delante de toda la congregación y presentémoselo a Dios. Entonces la persona que empieza a analizar esto, pues él se deja llevar muchas veces, el que no ha nacido de nuevo, por lo tradicional. Dice, no, pero es que en la tradicional se hace un bautismo, se hace la fiesta, el niño se le pone el nombre, y te empieza a hablar un montón de cosas. Ahí te das cuenta que la fe en esa persona es idólatra, es una fe que tiende a la idolatría, una fe torcida. ¿Por qué? Porque esta persona no ha nacido de nuevo. El que ha entendido dice, bueno, para mí es suficiente que oren por mi hijo, como lo dice la Biblia, presentarlo en la congregación para que todos los hijos de Dios oren por él, consagrarlo a Dios, pero para él no va a haber necesidad de más, por así decirlo, porque su fe en él está en Dios y en su palabra. Y si la palabra de Dios, aunque sea simple, el despliegue, lo que se vaya a hacer, para él es suficiente. También lo vemos como un ejemplo, también es lo del ojo, muy común aquí en Colombia. Aquí en Colombia hay una religión, por así decirlo, de los abuelos, de las tías, alrededor de lo que es el ojo. Entonces, cuando a los niños les da fiebre, les da vómito, a los niños les da maluquera, pues de una aquí la cultura es, al niño le dio ojo, al niño se le volteó el cuajo, es lo que dicen los colombianos, y hay que llevarlo a que le curen el ojo. Entonces, ¿qué pasa con los colombianos? Ellos van y buscan a una persona que se dedica aparentemente digamos, a curar esto, y es tanta la tradición en Colombia sobre eso que ignoran ciertas cosas. Primero, los niños no tienen cuajo, porque el cuajo viene de las vacas. Entonces, el ser humano, como que, bueno, los colombianos omiten esa información y dicen, no, lo que pasa es que el niño me lo guiaron y aquí a la vuelta vive una señora que ella ora, que ella no va a la iglesia, pero ella por la Biblia, y lo que no saben es que al niño le hacen un ritual de hechicería. ¿Qué hacen con los niños que le curan el ojo? El ojo pues simplemente lo voltean, le pegan con hierba, les escupen alcohol, porque ellas toman eso y se lo escupen al niño en el cuerpo, mientras le pegan con unas matas y hacen unas oraciones y unos rezos, incluso de la tradicional, y sacuden el niño, y lo que hacen es que con eso hasta lo están consagrando al mismísimo diablo, pero el colombiano es muy dado a creer en eso. Lo más tremendo es que vemos personas cristianas que van a una iglesia cristiana que también hacen esas prácticas, porque ellos no han aprendido de que la fe que aprendieron a manifestar en la naturaleza pecaminosa es una fe que no está alineada a la voluntad de Dios. Entonces tienen costumbres y rituales. Entonces vemos que le ponen al niño, a veces lo vemos en las iglesias cristianas, vemos al niño con la manillita roja para que no lo gen, y la respuesta de muchos es no, se la puso la abuela, el abuelo que no es cristiano, pero este que es cristiano, que es hijo de Dios, no respeta a Dios en cuanto a lo que está haciendo y sigue con prácticas que son paganas, prácticas que vienen del mundo. Entonces Dios le está diciendo, tenga cuidado. Aquí en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una de las cosas que hizo Dios fue realmente que nuestra fe no reposara en lo físico, porque el ser humano tiende a la idolatría. Siempre cuando ve las cosas, tiende a idolatrar, tiende a hacer imágenes, adoraciones y ritos en pos de lo que él ve. Y Dios nos anima a que pongamos su vista en Él. Por eso Dios anula todo lo demás. Dios anula imágenes, de Él no vemos retratos, de Él no vemos figuras ni nada que nos represente su presencia, para que nosotros no tendamos a caer en la idolatría, ya que eso es parte de la naturaleza pecaminosa. En la siguiente diapositiva vamos a ver que el fruto del Espíritu Santo, esto es para los que han nacido de nuevo,
ya los que entendieron qué significa el nuevo nacimiento, Gálatas 5, 22 y 23 nos enseña la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que Dios nos muestra por medio de la cita de Gálatas que nosotros, al recibir al Espíritu Santo, también recibimos una medida de fe que es la correcta, que es la capacidad de poder nosotros empezar a creer de manera adecuada en Él. A través del fruto del Espíritu Santo, a través del nuevo nacimiento en nosotros, podemos ubicar el fruto que es parte, que está la fe, que es parte del fruto, empezamos a cultivarlo dentro de nosotros. Empezamos por medio de la palabra a aprender cómo se debe de manifestar la fe en nuestra vida. Y es muy importante entender esto. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede realmente entender el verdadero significado de la fe según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos anima a confiar en su palabra y a esperar aun cuando nosotros no estamos viendo nada. Por eso dice que es la certeza de lo que se espera. Significa el cumplimiento de su promesa en mi vida. Un ejemplo. La persona está enferma, la persona tiene un diagnóstico, pero la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que Dios está por medio de su palabra haciendo una promesa. Entonces esta persona está orando, está afligida, él está delante de la presencia de Dios, está orando en todo momento, tiene un tiempo de prueba y él recibe esta promesa por parte de Dios mientras está orando. No te preocupes, por mi llaga has sido curado. O está en ese momento de dolor por la enfermedad, pero viene otra persona guiada por Dios y le dice: no te preocupes, por la llaga de Cristo has sido curado. O sea que Dios le está recordando que tenga la certeza de que la palabra que él conoce será cumplida en su vida. Entonces la persona deposita su confianza en la palabra que está escuchando, no en la palabra del ser humano, sino en la palabra de Dios que le fue dada en ese momento. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces él empieza a depositar esa confianza, esa certeza de que Dios hará ese milagro en su vida. Y la convicción es que aunque no veamos en este momento una respuesta, no significa que no la vayamos a ver. Entonces tenemos la convicción de que Dios nos escucha, de que Dios es real y empezamos a esperar en Dios. Por eso la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Una de las partes del fruto que va a ser muy probada en nosotros es la fe, y la fe es probada con tiempo. ¿Por qué es necesario? Porque eso nos ayuda a esperar en Dios. Por eso muchas personas, pierden, esa capacidad de espera, porque empiezan a ver el problema, lo sobredimensionan y ponen sus ojos en el problema y no en la promesa de Dios, y esto hace que la persona empiece a hacer cosas que lo lleven o a pecar o que lo lleven a apartarse de Dios. Un ejemplo, una persona que le está pidiendo a Dios que le restaure su hogar, empieza a orar a Dios para que su hogar sea restaurado, porque hay una situación en su hogar, de pronto hubo un rompimiento allí, se separaron. Entonces la persona que es creyente, que ha nacido de nuevo, empieza a depositar su fe en la promesa de Dios, empieza a orar, a creer en que Dios va a restaurar su hogar, pero él tiene que entender de que todo tiene su tiempo y todo tiene una hora. Entonces él tiene que esperar el tiempo de Dios mientras Dios trabaja en la persona que se ha ido, en alguno de los dos. Empieza a revelarse a su vida, empieza, a llegar a él para poder que se arregle el hogar. Esto puede ser pronto, como también se puede demorar tiempo. ¿Por qué? Porque pues recordemos que así como Dios respeta mi libre albedrío, pues también va a respetar el libre albedrío de otra persona. Y habrán personas que no querrán volver al hogar, habrán personas que no deseen escuchar la voz de Dios, pero el Hijo de Dios no se puede cargar contra Dios por esto. ¿Por qué? Porque él cree en Dios, él cree en sus promesas y él cree en el tiempo de Dios y que Dios estará orando. Él estará orando en esa persona que se fue y Dios sabrá cómo hace, o vuelve a él o hará algo con él, pero Dios sabe cómo traerá una solución. Entonces cuando hablamos de la certeza y la convicción, estamos hablando de que
aprenderemos a esperar el tiempo de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Esto os sucede en muchas cosas, como hay una persona que tiene un negocio, que él empieza a orar para ser bendecido, para crecer, para prosperar, pero habrá dificultades y habrá momentos quizá donde las ventas sean bajas. Si él no se sostiene en la fe que le está enseñando el Espíritu Santo, que es parte del fruto, pues si esta persona no se sostiene, se va a inclinar por la fe que aprendió. Ay, voy por el riego, voy por el rezo para empezar a que mi negocio crezca. Y es tremendo ver personas creyentes que empiezan a colocar el incienso de la buena suerte, que empiezan a echar el riego de las ventas prósperas o como se llame eso, y vemos que realmente soltó lo que era una fe auténtica por volver a las prácticas que había aprendido en la vieja naturaleza en cuanto a la fe. Entonces, la fe que el Señor nos anima es una fe de espera, es una fe de confianza, es una fe donde nosotros tenemos que aprender a esperar el cumplimiento de la promesa de Dios, pero seremos desafiados en algo, y es que no veremos físicamente muchas cosas hasta el momento del milagro, y ahí es donde nosotros tenemos que esperar de que esa palabra es suficiente para nosotros, esa promesa de Dios en la Biblia es suficiente para nosotros para esperar el cumplimiento de Dios, y de que nosotros tenemos que enseñarle a nuestra alma de que a la fe no hay que añadirle idolatría o hechicería para que las cosas se den, sino esperar, enseñarle, alma mía, tienes que aprender a tener la certeza en lo que estamos esperando, que es la promesa de Dios en nosotros, esa bendición, esa sanidad, esa respuesta. Y también enseñarle, alma mía, tienes que tener la convicción de que aunque no tengamos un ídolo al frente, Dios es real. Aunque no tengamos un riego, no tengamos algo tangible que tocar, Dios es real, porque eso es lo que se va a ver desafiado en la fe que el Espíritu Santo nos propone a través del fruto suyo. Vamos a mirar algunos tipos de fe humana o de fe que se ha distorsionado, en la cual el alma de la persona aprendió a creer de esa forma. Es importante entender esto, porque si nosotros esto no lo erradicamos de nosotros ahora en la nueva naturaleza, pues vamos a empezar a tener prácticas que son incorrectas delante de Dios. Dice acá la fe humana: el hombre, por su constante búsqueda de respuestas a sus necesidades, reiteradamente ha tomado caminos equivocados que solo han contribuido a su confusión. En los siguientes ejemplos podemos observar estos caminos que son equivocados. El ser humano, debido a la necesidad de que le venga una respuesta rápida, muchas veces toma caminos equivocados, cosas que no son bíblicas, cosas que no son aprobadas por Dios, y termina incluso el cristiano haciendo prácticas abominables delante de Dios. Aquí vamos a nombrar algunas imitaciones del poder de Dios. En Éxodo 7:11 vemos un fragmento de la palabra donde entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Bueno, aquí sucede que cuando Moisés recibe la orden de parte de Jehová a que vaya a libertar el pueblo de Israel, pues Moisés se presenta delante de el Faraón, y vemos que Moisés hace unas señales de poder delante de Faraón para que éste pues fuera reargüido y dejara ir al pueblo. Entre esas manifestaciones pues vemos que la vara de Moisés se convierte en serpiente, pero Faraón, que tenía, digamos, su propia religión, sus propios dioses, Faraón desestima esto, lo menosprecia, y con pocas palabras Faraón dice: vaya y tráigame mis hechiceros, que voy a mostrar que nosotros tenemos la misma capacidad que el Dios de Israel de poder también tener poder. Entonces vemos en esta parte de la Biblia que los hechiceros de Faraón también logran, digamos, con sus encantamientos, logran transformar esas varas de ellos también en serpientes. Pero vemos cómo aquí nos muestra la palabra de Dios que no porque algo se parezca al poder de Dios es equivalente a él. Hay cosas que van a
visiblemente van a parecer, digamos, al poder de Dios, o van a querer mostrarnos que están a un nivel o igual o superior al de Dios. Eso es lo que hace muchas veces el enemigo. En pocas palabras, la hechicería. Muchas personas, aún personas que van a la iglesia, le tienen más miedo a la brujería y a la bruja que ni al mismo Dios. Vemos personas que le tienen una fe a los brujos. Es impresionante la fe que le tienen, tanto que cuando un brujo se pasa a vivir por su cuadra, cuando ellos se dan cuenta que hay un satanista, ellos se dan cuenta de que alguien les echó un riego en la puerta, etcétera, etcétera, si esta persona tiene, digamos, su fe distorsionada, le va a dar más valor a esta manifestación que ni al mismo poder de Dios o a la misma presencia de Dios que mora en su vida. Entonces vemos aquí este ejemplo, vemos que los hechiceros, los sabios de Faraón, pues imitaron el poder de Dios. Cuando vemos esto, pues la serpiente que era la vara pues, de Moisés, se come y se devora a las otras serpientes, dando y mostrándonos que aunque haya cosas que quieran imitar el poder de Dios, jamás estará por encima de él ni equivalente a él, sino que es como una ilusión, por así decirlo. Mire qué tremendo es esto, y se lo voy a poner como un ejemplo en la actualidad. Hay personas que van a la iglesia y les dice: tengo esta opresión, me siento mal, me está yendo mal, etcétera, etcétera. Entonces el pastor en ese momento, el que está allí encargado, llega y le dice: vamos a orar. Y de pronto pone la mano sobre su hombro y le dice: bueno, Padre, oro por mi hermano. Hace la oración que el Espíritu Santo le dirige, y la persona como que se queda mirando al pastor y ya, eso fue todo. Entonces la persona sale ahí como decepcionada, como no, pues ya el pastor puso la mano en el hombro y oró, y pues no más. Pero entonces él como que quería más. ¿Pero qué era lo que quería él? Cuando vemos con el tiempo, es que él está acostumbrado a que le hagan más cosas. Entonces es personas, digamos, cuando consultan al brujo, entonces van donde el brujo, y que el brujo les dice: usted se va a bañar con esta mata, que en las 7 lunas de yo no sé dónde, que usted se tiene que conseguir un palo de esta forma, pero no lo corte sino en la luna tal, del día tal, del mes tal. Entonces todo ese desarrollo de cosas que le mandan a hacer a la persona, es donde la persona realmente se siente que hicieron algo por ella. Entonces, esas imitaciones del poder de Dios, ahí incluye lo del ojo. Hay gente que va a la iglesia y cree todavía en el ojo. Entendemos que hay personas que tienen una carga de iniquidad y tienen una capacidad de contaminación, y más cuando esas personas son brujas o practicantes de magia negra, donde ellos llegan van a contaminar. Pero a veces los niños, digamos, son influenciados, digamos, por este tipo de personas en algunos lugares. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos? Primero, que nosotros cuando nuestros hijos nacen los consagramos a Dios. Segundo, pues nosotros reprendemos toda obra de las tinieblas sobre la vida de nuestros hijos. Estamos orando constantemente, estamos procurando de que nuestros hijos estén consagrados para Dios, no sean expuestos a cosas que realmente los vaya a volver vulnerables en cuanto a la brujería. Pues si nuestros hijos ven cosas que no deben de ver en el televisor, o hacen cosas que no deben de hacer, pues los van a volver vulnerables. Entonces nosotros tratamos como cristianos de que nuestros hijos sean separados para Dios, y tratamos de orar por ellos, cubrirlos con la protección de Dios, reprender toda obra de Satanás. Y si alguno de nuestros hijos llegase a presentar algún malestar, pues tenemos lo primero que todo la fe en Dios de que lo puede curar y de que realmente puede sacarlo de esta situación. Y vemos que no tiene necesidad de prácticas que no son bíblicas. Cuando usted tiene la fe puesta en Dios como debe de ser, usted tiene la esperanza de que Dios cuida y protege a su familia, de que Dios cuida a sus hijos, de que Dios puede sanarlo y puede velar por ellos. Entonces es muy importante entender esto. También otras imitaciones del poder de Dios son personas, y tengan mucho cuidado con esto, de personas que le mezclan Biblia con hierbas, Biblia con riegos, Biblia con cosas raras. Hoy en día hay muchas cosas raras que están saliendo, y personas que le mezclan Biblia y numerología, Biblia y un montón de cosas raras que le sacan a la Biblia. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado los hijos de Dios, de no dejarnos engañar
por sectas demoníacas, sectas de error, que lo que están haciendo es imitar el poder de Dios, camuflándose en versículos bíblicos, pero en realidad es hechicería y brujería de la misma. Seguimos con la siguiente diapositiva. Vemos imitaciones del poder de Dios. El texto advierte sobre la importancia de cuidar las almas y no hacer imágenes o esculturas de ninguna figura, ya sea de humanos o animales, astros, para evitar la corrupción y la idolatría, recordando que Dios ha creado todo lo que existe. Vayamos un momento a leer completamente la cita de Deuteronomio 4, versículo 15. Es importante entender esto. Aquí Dios nos anima, nos menciona algo muy importante. Vamos un momento a Deuteronomio 4, versículo 15. Dice la palabra de Dios, 4, versículo 15, dice la palabra de Dios: guarda pues mucho vuestras almas. Nótese lo que dice en este capítulo. Guarda mucho tu alma. El alma es la que tiende a pervertir la fe. Hay que tener cuidado con eso. Dice: guarda mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Bueno, aquí hay algo importante en Deuteronomio 4:15, y es que tenemos que tener cuidado sobre las imágenes o sobre las figuras que tenemos en nuestro hogar. Aunque hay animales que, digamos, en yeso o en algunas cosas que no son malos, son animales, digamos, normales, una ovejita, un perro o algo así, pero sí hay animales místicos de otras culturas, donde tenemos que tener cuidado de que no tengamos un ídolo en la casa y no nos estemos dando cuenta. Por ejemplo, hay un elefante que viene de la cultura hindú, pero este elefante tiene una simbología, digamos, espiritual para ellos, que representa abundancia y otras cosas. Entonces, pues nosotros no debemos de tener ese animal en nuestro hogar. Ay, pero es que es un elefante. No, es lo que representa para ellos ese elefante, y ese elefante viene con características grabadas en él, viene con una vestimenta, con algunos artilujos allí grabados. Entonces ese tipo de cosas no deberíamos tenerla. Es, por ejemplo, los gatos. Hay el gato en la cultura japonesa, pues está el gato de la buena suerte. Ese gato es para ellos, digamos, algo espiritual, un tipo de Dios que les trae prosperidad y abundancia. Entonces, aquí es donde Dios nos dice: tenga cuidado de no usted ir a tener cosas que realmente no debe tener. Entonces nosotros, los hijos de Dios, pues no vamos a tener ese tipo de cosas porque tiene un trasfondo espiritual. No es que se esté satanizando todo, porque hay pues sectas que se le van al otro extremo, ¿no? No se toman una fotografía, no pintan un cuadro, o sea, hay muchas cosas que también se van al otro extremo. Realmente lo que tenemos que tener cuidado aquí es que lo que nosotros tengamos físico no sea un objeto de culto de nuestra cultura o de otra cultura, porque a veces ignoramos eso. Entonces, cuando usted tenga algo en su hogar, pues mire el trasfondo de lo que ahí tiene. Si es una pintura, si realmente pues fue algo que lo pintó un artista normal y su significado no tiene nada que ver con la idolatría y la adoración, pues es algo normal. Lo mismo que usted vaya a un lugar de cerámicas y usted las pinte y tenga allí algo, un momento, pues algún recuerdo o algo, pues no tiene nada de malo. Pero sí usted tiene que cerciorarse es que lo que esté allí usted haciendo no tenga un trasfondo espiritual, represente algo. Hay cosas que representan demonios, que representan ira, que representan venganza, dioses, etcétera. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de eso, porque eso trae una influencia espiritual
a nuestro hogar, pero también puede abrir las puertas a lo que es la idolatría y no darnos cuenta y terminar nosotros siendo influenciados por eso. Entonces, esas imitaciones del poder de Dios, que también tiene que ver mucho con las esculturas y con algunas figuras, tenemos que examinar bien. Usted mirar en su casa lo que tiene allí. Por ejemplo, había una vez, me acuerdo mucho tiempo, una familiar que tenía unas porcelanas y eran muy bonitas, pero lo que el trasfondo de para qué fueron creadas fue que ellas representaban el chisme, por así decirlo. Entonces, cuando hablaba con ella, me decía, no, es que ellas son las vacas chismosas, porque cada una de ellas está escuchando, queriendo averiguar sobre el chisme, y de alguna manera u otra pues ella tenía esas imágenes representativas en su hogar, y así se llamaban las vacas chismosas, están los patos chismosos o cosas así. Entonces yo tengo que tener cuidado de qué tengo en mi hogar, y que realmente puede estar generando también maldición, porque todas estas cosas pues generan maldición en el que las practica. También vemos aquí creer en asuntos sobrenaturales. Digamos que Deuteronomio 18, vamos un momento a Deuteronomio 18:9. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es que para Dios, tanto la idolatría como la brujería es abominación. Y una de las cosas que dice este texto advierte que al entrar en la tierra prometida se debe de evitar las prácticas abominables de otras naciones, como el sacrificio de hijos, la adivinación, la hechicería y la consulta a los muertos. Estas acciones son consideradas abominación para Jehová, quien expulsa a esas naciones por tales prácticas. Pasar por fuego a un hijo significa llevar al hijo no solamente a sacrificio, digamos, de quitarle la vida, sino también llevar al niño a hacer una práctica de brujería. En este caso está el ojo, en este caso está, por ejemplo, cuando llevan los niños a ciertas basílicas y los consagran y les echan agua bendita. Esos son pasar a los hijos por fuego, o sea, ofrecer al hijo a un demonio, a un ídolo, que para Dios es abominación. Hay personas, y pasa mucho en nuestra cultura colombiana, se tiene la costumbre de lo que es la agorería. El colombiano es muy agorero. El colombiano es, cuidado que si dentro de un cucarrón viene visita, que si se cayó el cuchillo va a venir visita, que si yo revuelvo la comida con cuchillo va a haber problemas, que si abro un paraguas dentro de la casa va a pasar esto, que el gato, que el espejo, que cuidado con el sereno, que si usted deja una cuchara y tiene un orzuelo y la deja o sea, el colombiano cuando se trata de agororía es impresionante todo lo que el colombiano se lleva en esas prácticas. El colombiano, y aquí quiero hacer un paréntesis, las plantas en sí no son malas. Las plantas las hizo Dios para el beneficio de las personas. ¿Qué es cuando yo tengo que tener cuidado con la planta? Es que yo empiece a darle un uso que no está hecho por Dios, sino que empiezo a darle un uso que va a ratificar una brujería. Entonces les voy a poner un ejemplo. La mata de sábila en Colombia es muy usada. La mata de sábila no es mala, es una planta que Dios creó. Es más, es una planta muy buena para limpiar la sangre de toxinas, para el rostro. Es muy buena esa planta, es una planta que realmente es medicinal y es hecha por Dios. Si usted tiene una mata de sábila en su casa, la tiene en una matera, para estos usos no es malo, porque es una planta que creó Dios para ser usada. Pero cuando la planta cambia su significado y se puede volver algo demoníaco, es cuando la persona llega y arranca la matica de sábila, llega y la envuelve y va y la cuelga detrás de la puerta, que para que supuestamente cuando alguien venga con mala vibra
se cae la mata o se seca la mata y protege la casa. Allí la mata sí tiene una connotación demoníaca. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado de cómo nosotros, digamos en el caso de los colombianos, tenemos las plantas. Otra planta que se tiene mucho en Colombia por agorería es, por ejemplo, el dólar. Hay gente que tiene el dólar para que le llegue plata a la casa. La mata no tiene la culpa que le hayan puesto eso, ni que le hayan, digamos, asignado esa función en la brujería. Ahora, si usted tiene una mata normal, usted tiene un jardín normal, disfrútelo, porque las plantas las creó Dios. Pero si usted en la casa tiene esa mata para que le traiga suerte, usted está practicando agorería. Allí sí tiene un problema con la mata. Es porque la mata está representando algo que es espiritual y allí sí hay un problema con Dios, porque para Dios el que practica estas cosas es abominación. Entonces, cuando nosotros hablamos, y no estamos hablando de la religiosidad ni de exagerar, ni ahí no están exagerados, no, es de realmente redireccionar las cosas para el uso correcto y de equilibrarlas en nuestra vida, de nosotros mirar qué prácticas hay en nosotros que todavía son agorería. Por ejemplo, hay cristianos que se preguntan entre sí, ¿qué signo sos vos? Y el cristiano llega y le dice, yo soy Leo, yo soy Tauro. Entonces nosotros no tenemos signo porque nosotros no estamos regidos bajo el zodiaco, nosotros somos de Jesucristo. O sea que nuestra única identidad es Jesucristo. Entonces un hijo de Dios no puede estar preguntando qué signo es, ni qué bajo qué influencia está operando o bajo qué casa está operando, porque entonces está diciendo que a él lo rige un demonio y lo influencia la demoniera que está en esa casa. Entonces hay que empezar como a reevaluar lo que entendemos y hacemos, nuestras prácticas cotidianas, y empezar a corregirlas. Por eso es cuando hablamos del uso correcto de la fe. Entonces vemos que hay personas que consultan a los muertos, hay personas que van y se murió un familiar y empieza esta persona a ir donde personas que son videntes y practican estas cosas y empiezan a consultar a los muertos. Mucha gente dice, ay, pero es que cómo es posible que él me dijo todo lo que mi mamá hacía, todo lo que mi mamá era, es porque realmente es mi mamá la que está hablando allí. Hay que tener cuidado con eso. Más adelante vamos a profundizar un poco más sobre lo que es la parte espiritual. Pero los demonios tienen la capacidad de formarse, de tomar la figura que ellos quieran tomar. Es más, ellos cuando entran a una casa, ellos miran ahí que se mueve. Entonces, si allí la persona que falleció era muy amada y entran los familiares a un punto de idolatrar al que murió, porque eso a veces pasa, que alguien fallece en un hogar y tiene su periodo de duelo, que es normal que nos duela el que muera un familiar. Es normal que nosotros sintamos dolor en nuestro corazón y es necesario que todos tengamos un periodo de duelo donde aprendamos a aceptar y asimilar la pérdida de este familiar. Pero a veces que hay personas que esto lo extienden a un nivel de culto al ser fallecido. Y vemos que la persona le hace al familiar como un altar en la casa, ponen una foto. Y escuche bien esto para que no me vaya a malinterpretar. Usted puede tener fotos de sus familiares, porque es un recuerdo hermoso tener un recuerdo de nuestro familiar. Ahora, cuando yo vuelvo una foto a un altar, cuando por ejemplo yo cojo la foto y la pongo, digamos, en un cuadro, y a partir de ese cuadro le pongo flores alrededor, a partir de eso le pongo velas a ese cuadro o le pongo un incienso para que huela rico y lo adorno con plantas, y fuera de eso, cada vez que yo siento nostalgia y siento dolor, voy y le hablo a la foto, como pensando que él me está escuchando o ella me está escuchando, y empiezo como sin darme cuenta a hacerle una adoración a la fotografía del familiar que perdí. Empiezo, digamos, a tener ropa de mi familiar, que realmente empiezo a atesorar como algo sagrado, como una manera de retenerlo conmigo y de no aceptar que fue voluntad de Dios que ya partiera. Pues Dios dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Entonces empiezo como a retener. Hay personas que tienen el cuarto intacto del ser que falleció, como si el ser que falleció fuera a volver a vivir en ese cuarto. Eso es algo que es un poco duro, un tema difícil de tratar, porque hay personas que no quieren aceptar el hecho de que hay que soltar al ser que se va.
Por eso es necesario en el Señor hacer un proceso de duelo, de poder entender la voluntad de Dios en la pérdida de ese familiar. Ojo, no estoy diciendo que no duela y no estoy diciendo que eso no lleve su tiempo. Claro que va a doler y el tiempo, pues todo depende de cada persona y la disposición que tenga para entenderlo en el Señor. Pero hay personas que llevan eso a un nivel de adoración que le da lugar a demonios. Entonces un demonio entra a la casa de esa persona y observa ese culto que tienen alrededor de alguien que falleció. Lógico, el demonio se le va a parecer igual a la tía, al tío, al hermano, al primo, a la mamá, al papá, al hijo, y va a empezar a parecérsele en pos a lo que ella está haciendo. Entonces hay personas que empiezan a querer consultar. No es que me está visitando mi mamá, es que me está visitando mi hermano. Muchas personas no creen esto porque nunca les ha pasado, pero a los que les ha pasado entienden lo que les estoy haciendo de referencia. Entonces esta persona está consultando muertos. Esta persona no ha podido superar, digamos, esa pérdida y no ha podido entender, digamos, la voluntad de Dios en ese aspecto. Entonces Dios dice, todo esto es abominación, todo esto trae como consecuencia pues maldición y muchas cosas a la vida de ese cristiano. Trae influencias demoníacas, trae depresión, trae ansiedad, trae muchas cosas que el cristiano debe de aprender digamos, a corregir y a sacar de su vida. También muchas prácticas en cuanto a la suerte, en cuanto a los números, en cuanto a las loterías, etcétera. Entonces, creer en esos asuntos sobrenaturales que no van enfocados en Dios, sino que van enfocados en cosas que van mezcladas con brujería y hechicería, pues para Dios son abominables. Hay personas que creen en la energía, en la influencia, en muchas cosas, y hay que tener cuidado con eso. Por eso algo que se ha filtrado en las iglesias y hay que tener mucho cuidado es hechicería camuflada con evangelio. Hay gente que ya no usa riegos, pero sí usa el aceite que usamos para ungir, el aceite de oliva, lo usa como un riego. Les pongo un ejemplo. La persona llega a la iglesia y le dice, pastor, únjame este aceite. Es para orar por mi hijo, para ir a orar por la casa de mi hijo. El pastor le pregunta, ¿pero su hijo es cristiano? Y dice, no es cristiano, pero yo quiero ungirle la casa. Entonces va el cristiano y coge el aceite y va para el negocio del hijo o la casa del hijo que no es cristiano y empieza a ungirle la casa. Padre, yo santifico este lugar a una persona que no quiere buscar de Dios, a una persona que no quiere aceptar a Dios en su corazón, que tiene prácticas que no son de Dios, que no le interesa nada el evangelio, pero el que va a la iglesia quiere a través del aceite santificarle algo que es imposible de santificar porque el que vive en esa casa no quiere. Entonces ahí es donde se entra a prácticas de brujería sin darse cuenta. Hay personas que tienen el aceite de oliva como el riego de la hechicería, que hacen eso. Nosotros no podemos estar ungiendo gente que no quiere aceptar a Dios en su corazón porque sería algo profano, estaríamos profanando algo que es sagrado para Dios, dándoselo a alguien que realmente no lo quiere aceptar, no quiere reconocer que Dios es real y no quiere aceptar a Dios en su corazón. Si tenemos estas prácticas tenemos que tener cuidado. Por eso muchas veces hay maldiciones en la casa de mucho creyente y no saben por qué. ¿Por qué? Porque profanan las cosas de Dios y las empiezan a usar en personas que todavía no han querido aceptar a Dios, no han querido realmente seguir a Dios como debe de ser. Entonces, esto es un tema muy complejo, más adelante estaríamos profundizando mucho más sobre esto, pero le doy algunas cosas de que a veces pueden llegar a practicarse en la vida cristiana y puede estar trayendo maldición a nuestra vida, pues Dios dice que para él es abominación estas prácticas. Tenemos que dejar de consultar el horóscopo, tenemos que dejar de consultar personas que, digamos, practican la adivinación, tenemos que dejar de usar cosas físicas para supuestamente atraer suerte, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. En la siguiente diapositiva dice adquirir bienestar sin esfuerzo. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 11, 12, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado,
a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con aquellas cosas que son los juegos de azar. ¿Qué es lo que sucede con los juegos de azar? Esto va ligado directamente con una obra de la carne y es con lo que es la avaricia. Muchas veces las personas entran en las prácticas de los juegos de azar por el querer tener dinero de manera rápida, digamos por la suerte, como lo dicen muchos, y querer salir de la situación económica en la que se está. Entonces empieza a invertir en estas loterías, en estos juegos, con una finalidad, ganar dinero. Muchos dirán, pero yo no le veo nada de malo. El problema es que esto tiende a volverse un vicio, y los vicios si son pecado, si son una obra de la carne y me pueden llevar a pecar. Una persona que es adicta a los vicios, entre estos digamos el juego, puede llegar a pecar, puede llegar a robar. Hay personas que roban para ir a jugar, hay personas que cometen inmoralidad, hay personas que van a casinos y pierden todo su dinero y con tal de que les den la plata que perdieron, tienen relaciones sexuales, se prostituyen para adquirir el dinero. Entonces vemos que esto tiene un trasfondo mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos. Hay personas que tienen la plata del arrendo, la plata de los recibos de la casa y se lo juegan en un chance, en una lotería, dando muestra de que realmente esta persona tiene una inclinación, ya tiene un vicio en él, ya tiene una atadura, y pues Dios habla de que nos demanda de que mejor vivamos, procuremos vivir con tranquilidad, procurarnos trabajar en negocios, trabajar con nuestras manos de una manera honesta, de una manera como digamos bíblicamente se ha establecido, para que nosotros nos conduzcamos honradamente, para que tengamos paz, para que no tengamos necesidad de nada y que realmente nuestra fe no esté puesta en estos juegos. Vemos personas que tienen estas situaciones y dicen, no, yo me voy a hacer el chance, me voy a la lotería porque es que yo necesito hacer de estas deudas. Y usted ve cómo esta persona llega al punto en el que deposita tanto su fe en algo que el día que no se le da, ese día se decepciona, hasta se pone a llorar porque no ganó la rifa, no ganó algo. Entonces es muy importante tener en cuenta. Bueno, mis amados hermanos, aquí terminamos la primera parte del tema de la fe. En conclusión, hemos aprendido durante este espacio de que es importante ahora como creyentes, como personas nacidas de nuevo, que entendamos que debemos de direccionar la fe que se nos ha sido dada a través del Espíritu Santo de una manera correcta, en la palabra de Dios, reposando correctamente en ella, de entender de que nuestra alma, si bien ha recibido un corazón nuevo, como lo vimos en el tema del nuevo nacimiento, necesita aprender a vivir la nueva vida en Cristo y también necesita aprender a creer como la palabra de Dios lo enseña, no como ella aprendió en un principio a creer, sino como Dios anima que debemos de hacer. Esto es un proceso donde poco a poco nosotros iremos avanzando y creciendo en la palabra de Dios y en el entendimiento de ella, y pues nuestra fe irá siendo reforzada. Esta es la primera parte del tema de la fe. Después lo completaremos con un anexo para que quede más claro sobre algunas referencias bíblicas que hace mención en la Biblia, aquel que tenga la fe como un granito de mostaza, haciendo referencia a que la fe es algo que va siendo desarrollado en la vida del cristiano. Estaremos viendo citas de cómo crecemos en la fe, cómo somos fortalecidos en ella, y eso nos va a ayudar mucho para nuestra vida. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima clase.